Nunca pensé que acabaría encerrado en el baño de un hotel de Valencia a las 2 de la madrugada, temblando de rabia mientras escuchaba a mi mujer reírse con otro hombre en la habitación de al lado. No era una película, ni un sueño raro después de una borrachera. Era mi vida, destrozándose en directo. Yo estaba allí porque, irónicamente, habíamos venido a celebrar nuestro aniversario. 15 años casados. Habíamos dejado a nuestra hija con mis suegros y yo había preparado todo, hotel céntrico, cena en un restaurante elegante, hasta un vino caro que ella siempre decía que quería probar. La noche empezó bien, demasiado bien. Marta estaba guapa, se había arreglado más de lo habitual. Pero después de la cena, me soltó que estaba cansada y que prefería subir al hotel. Yo subí con ella, pero al rato dijo que necesitaba un momento a solas. Extraño, sí, pero lo dejé pasar. Minutos después, desde el pasillo, la vi entrar en otra habitación, no en la nuestra. Yo me quedé helado, como un idiota. Dudé entre gritar o seguirla, pero al final me escondí en el baño de la habitación de al lado, con la puerta entreabierta, escuchando. Y lo que escuché me cambió la vida para siempre. Estaba en ese baño diminuto, con la oreja pegada a la puerta, intentando no hacer ruido. No sabía si quería seguir escuchando o salir de golpe y romperlo todo, pero las voces eran tan claras que era imposible apartarse. Reconocí la risa de Marta, esa risa nerviosa que siempre soltaba cuando estaba coqueteando. Nunca me había molestado porque la conocía bien y la había visto en cenas con amigos, en reuniones familiares o incluso con compañeros de trabajo, pero escucharla allí, en ese contexto, fue como recibir un golpe en el estómago. No era la risa de una mujer casada celebrando un aniversario, era la risa de alguien que se está dejando llevar porque sabe exactamente lo que está haciendo. La voz de él era grave, castellano puro, no me sonaba de nada. No era ninguno de los amigos que yo conocía ni tampoco alguien de su oficina que yo hubiera visto antes. Eso lo hacía todo peor, porque significaba que no era algo casual que pudiera confundirme, no era un malentendido con un conocido, era alguien con quien llevaba tiempo organizando esto. Escuché cómo se movían, el sonido del cinturón, los zapatos golpeando el suelo, y me entró un sudor frío. No hacía falta que me contaran nada más, lo tenía delante de mí, sin verlo, pero tan evidente que hasta el más ingenuo lo habría entendido. Me quedé quieto, sin moverme, con una mezcla de rabia y una especie de parálisis. En mi cabeza se mezclaban imágenes de nuestra vida juntos, de nuestra hija, de todas las veces que me había dicho que me quería, y todo eso chocaba con lo que estaba escuchando en ese momento. Durante unos segundos pensé en abrir la puerta de golpe, plantarme en medio y gritarle en la cara que lo sabía todo, que era una cerda, que se había reído de mí delante de un desconocido. Pero otra parte de mí pensó que si salía sin pruebas, si simplemente los interrumpía, lo negaría todo, me llamaría paranoico, y terminaría siendo yo el loco que arruinó nuestro aniversario por celos. Seguí escuchando. No era solo sexo. Había conversación. Eso fue lo que me destrozó más que los gemidos. Ella le decía cosas como no puedo creer que estemos aquí o llevaba tanto tiempo esperando este momento. Esas frases me atravesaron. Llevaba tiempo, lo había planeado, no era un error de una noche, no era un calentón después de beber demasiado, era algo que venía cocinando desde hacía semanas o meses. Y yo allí, organizando cenas, pensando en vacaciones, preocupado por el colegio de nuestra hija, mientras ella estaba construyendo otra vida a escondidas. No sé cuánto tiempo estuve escuchando, pero cuando por fin salí del baño me temblaban las piernas. Fui a nuestra habitación, cerré la puerta despacio y me senté en la cama. No lloré, al menos no en ese momento, era como si mi cuerpo no supiera todavía cómo reaccionar. Tenía la sensación de que todo lo que había sido mi matrimonio hasta entonces se había derrumbado en cuestión de minutos, pero aún no había procesado nada. Cuando por fin volvió a la habitación, fingió naturalidad.
Venía despeinada, con la cara encendida y el pintalabios corrido. Yo la miré directamente a los ojos, esperando que me dijera algo, una excusa, una mentira, lo que fuera. Pero se limitó a sonreírme de manera forzada. ¿Estás bien?, le dije con la voz más seca que me salió. Sí, claro, solo necesitaba un rato para mí, estaba un poco agobiada, contestó sin mirarme. ¿En otra habitación?, pregunté, alargando la frase con mala intención. Se quedó congelada unos segundos. Luego sonrió otra vez, pero le temblaba la boca. Bajé a recepción, ¿por qué lo dices? No respondí. Me limité a mirarla en silencio. Ella lo notó. Notó que algo no cuadraba, que yo no estaba tragándome la mentira. Intentó cambiar de tema, empezó a hablar de la cena, del vino, de que estaba cansada y quería dormir, pero yo ya no escuchaba nada de lo que decía. Solo veía su cara y escuchaba en mi cabeza lo que había oído hacía unos minutos, esa voz grave, esa risa suya tan distinta cuando no estaba conmigo. Esa noche no toqué la cama. Me quedé sentado en la butaca de la habitación, mirando por la ventana, mientras ella dormía como si nada hubiera pasado. No sé si realmente pudo dormir o si solo fingía, pero yo no pegué ojo. Estuve horas pensando en cómo actuar, en si debía esperar a volver a Madrid para confrontarla, en si debía seguir fingiendo o si tenía que soltarlo todo en ese mismo momento. Cada minuto que pasaba me convencía más de que necesitaba pruebas, que no podía quedarme solo con lo que había escuchado, porque siempre habría un resquicio para que ella lo negara. A la mañana siguiente, cuando bajamos a desayunar, intenté actuar normal, aunque creo que no me salió muy bien. Apenas hablé, y ella tampoco parecía muy interesada en mantener una conversación. Miraba el móvil constantemente, y cada vez que sonaba una notificación lo cogía con una rapidez sospechosa. Yo, mientras tanto, la observaba y me repetía que tenía que averiguar con quién estaba, cuánto tiempo llevaba, y qué clase de vida paralela había montado a mis espaldas. Esa fue la primera vez que sentí una rabia que no había sentido nunca. No era solo celos, no era solo tristeza, era un desprecio profundo. Me imaginaba a ese tío riéndose de mí, imaginaba a Marta hablando de mí con él, burlándose de lo ingenuo que yo era, y eso me hervía la sangre. Me di cuenta de que no quería simplemente una explicación, necesitaba verla caer, necesitaba que sintiera al menos una parte del dolor que me estaba provocando. De vuelta a Madrid, ya con la cabeza más fría, tomé una decisión, no iba a gritarle, no iba a acusarla sin más. Iba a encontrar la manera de desenmascararla de la forma más clara posible, para que no pudiera negarlo, para que no pudiera salir corriendo con la excusa barata de que era un malentendido. Quería verla enfrentarse a sus propias mentiras sin escapatoria. Y así empezó mi plan. No tardé mucho en organizar la manera de enfrentar a Marta porque no podía seguir tragando saliva y fingiendo que todo estaba bien. Pasé 2 días observándola en casa, y cada detalle confirmaba lo que ya sabía. Se encerraba en el baño con el móvil, decía que tenía reuniones que nunca mencionaba antes, se cambiaba de ropa al salir del trabajo y siempre parecía tener una excusa preparada. Yo ya no soportaba el teatro y decidí que el sábado por la noche, cuando nuestra hija estuviera en casa de mis suegros, la pondría contra la pared sin darle oportunidad de escapar con mentiras baratas. Llegó el momento. Preparé la cena con normalidad, como si todo estuviera tranquilo, pero apenas probé bocado. Marta hablaba de cualquier cosa, del colegio de Lucía, de una compañera de la oficina que había renunciado, de que le apetecía organizar un viaje en verano. Yo asentía sin prestar atención, esperando el instante justo para soltar lo que llevaba ardiendo dentro de mí. Cuando terminamos de cenar y ella se levantó a recoger los platos, me quedé mirándola fijo hasta que se dio cuenta. ¿Qué pasa?, preguntó con un tono entre molesto y preocupado. Pasa que lo sé todo, respondí con calma, aunque por dentro estaba explotando. ¿Todo de qué hablas?
Me contestó intentando sonar tranquila, pero se le notaba la tensión en la voz. Del hotel en Valencia, de la habitación en la que entraste, del tío con el que estabas mientras yo hacía el imbécil esperándote en la nuestra, dije sin apartar los ojos de ella. Se quedó inmóvil, con el plato en la mano, y después lo dejó sobre la mesa como si pesara demasiado. No dijo nada durante unos segundos, solo me miraba intentando adivinar cuánto sabía exactamente. Te estás equivocando, Javier, no sé qué te has imaginado, yo bajé a recepción porque me encontraba mal, ¿qué pruebas tienes de esa tontería que estás diciendo? Soltó al fin, elevando la voz. No necesito pruebas cuando lo escuché todo con mis propios oídos, cada risa, cada frase, cada gemido, respondí clavándole la mirada. La cara se le puso roja, y no sabía si de vergüenza o de rabia. Dio un paso hacia mí, intentando imponerse. Eres un enfermo, ¿me estás diciendo que me seguiste, que estabas espiándome como un loco? Me gritó. Te estoy diciendo que eres una traidora, que te reíste de mí en el puto aniversario de nuestra boda, que organizaste un viaje para acostarte con otro delante de mis narices, contesté golpeando la mesa con la mano. Ella se echó hacia atrás, sorprendida por mi reacción. Nunca había levantado la voz de esa manera, y lo sabía. Intentó recuperar el control. Fue un error, Javier, un error, no significa nada, solo necesitaba sentirme viva, llevaba tiempo sintiéndome apagada, no me entiendes, no me escuchas, y con él fue distinto, me hizo sentir algo que creía perdido. Esa confesión me golpeó todavía más que la mentira inicial. ¿Y esa es tu justificación? ¿Que yo no te escucho? ¿Qué estás aburrida? ¿Ese es el precio de 15 años juntos y de una hija en común? ¿Acostarte con un desconocido y sonreírme después como si nada? Le respondí con los dientes apretados. Ella empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de miedo porque sabía que la había casado sin escapatoria. No quería hacerte daño, de verdad, no pensaba que ibas a enterarte, y si lo descubrías creí que me darías una segunda oportunidad porque sabes que te quiero y que esto no borra lo que hemos vivido, dijo entre sollozos. Me levanté despacio y me acerqué hasta quedar a medio metro de ella. Lo que hemos vivido ya no existe, lo has destrozado tú sola, no hay segundas oportunidades para alguien que planifica cómo traicionar a su marido, lo que hiciste no fue un accidente, fue una decisión consciente. Y ahora te toca cargar con las consecuencias, le solté, señalándola con el dedo. Ella se tapó la cara con las manos, pero la rabia me impedía sentir compasión. Seguí presionándola. Quiero saber cuánto tiempo llevas con ese tipo, dónde lo conociste, y si eres capaz de mirarme a la cara mientras me lo cuentas. No es lo que piensas, no ha sido tanto tiempo, nos conocimos en una reunión del trabajo y me buscó. Yo no quería, pero insistió, y poco a poco me fui dejando llevar, intentó justificar. ¿Cuánto tiempo? Insistí gritando. Un par de meses, respondió bajando la voz. No me lo creí, y se lo dije. Mientes otra vez, si llevas tiempo planificando escapadas, si le dijiste en esa habitación que llevabas mucho esperando ese momento, no me vendas ahora que fueron 2 meses. Dime la verdad de una puta vez. Está bien, algo más de medio año, pero no significa nada para mí, solo fue una distracción, yo te quiero a ti, terminó confesando. La rabia me subió a la garganta, sentía que si no me apartaba iba a perder el control por completo. A mí no me quieras así, Marta, ese amor no lo quiero, ese amor apesta, quédate con tu distracción porque conmigo se acabó. Dije, y me marché al salón dejando que se hundiera sola en la cocina. Esa noche no cruzamos palabra. Ella se quedó en el dormitorio y yo dormí en el sofá, pero apenas pude cerrar los ojos. Me repetía una y otra vez la escena, lo que había escuchado, lo que me había dicho, y lo único que tenía claro es que mi vida ya no volvería a ser la misma. No había marcha atrás, y la confrontación solo había sido el principio del infierno que estaba dispuesto a devolverle.
La confrontación me había dejado claro que Marta nunca admitiría toda la verdad si no la obligaba, y que su arrepentimiento era solo miedo a perder la comodidad que yo le daba. Esa misma noche en el sofá decidí que no me conformaría con gritos ni reproches, quería que pagara de una manera que no pudiera olvidar, que sintiera cómo se derrumbaba todo lo que había intentado sostener con mentiras. No era cuestión de violencia física, sino de dejarla desnuda frente a todos, de que sus excusas quedaran aplastadas bajo pruebas que no pudiera negar. Al día siguiente, cuando ella aún dormía, me levanté temprano y empecé a revisar en serio. Yo nunca había sido de espiar a nadie, pero ahora no tenía reparo. Fui directo a su bolso y cogí el móvil. Tenía una contraseña, pero no me costó mucho porque la había visto varias veces marcarla sin cuidado. Lo abrí y busqué conversaciones recientes. Había mensajes borrados, lo cual confirmaba aún más mi sospecha, pero lo que no había eliminado eran los registros de llamadas y las fotos. Allí estaba el número de ese tipo con decenas de llamadas en horarios en los que yo estaba en casa. Encontré también fotos de ella en ropa interior que nunca me había enseñado, enviadas a un contacto guardado solo como J. Guardé todo en mi propio correo electrónico, capturas de pantalla incluidas. No me bastaba con eso. Durante esa semana instalé una aplicación de copia de seguridad que me permitía recibir en mi ordenador los mensajes y las fotos antes de que ella pudiera borrarlos. Cada día, mientras ella creía que hablaba a escondidas, yo iba acumulando pruebas. Conversaciones de citas en hoteles, de encuentros rápidos después del trabajo, hasta detalles asquerosos sobre lo que hacían juntos. Todo eso lo imprimí y lo guardé en una carpeta que escondí en mi oficina. Mi plan no era solo divorciarme, quería exponerla. Marta se preocupaba mucho por las apariencias, por lo que opinaban sus padres, sus amigos y hasta sus compañeras de oficina. Pues bien, sería en ese mismo terreno donde iba a hundirse. Pasé 2 semanas preparando todo, actuando en casa como si la confrontación se hubiera quedado en nada, respondiendo de manera seca pero sin volver a tocar el tema. Ella parecía más tranquila, como si creyera que con llorar y soltar 4 excusas me había convencido. Incluso se esforzaba en cocinar más, en preguntarme cómo me había ido en el trabajo, pero yo no me tragaba nada de eso. Un viernes, cuando nuestra hija volvió a quedarse a dormir en casa de mis suegros, ejecuté lo que había planeado. Organicé una cena en nuestra casa invitando a sus padres, a su hermana y a una pareja de amigos cercanos. Marta se sorprendió, pero no sospechó nada, pensó que era un intento mío de recuperar la normalidad. Preparó la mesa, se arregló con esmero y sonreía como si nada hubiera pasado. Yo, mientras tanto, tenía todo listo en una carpeta negra guardada en el despacho. La cena transcurrió con normalidad al principio. Conversaciones sobre trabajo, sobre la niña, sobre planes de vacaciones. Yo asentía y dejaba que hablaran, hasta que llegó el momento en que me levanté, fui al despacho y regresé con la carpeta. Marta me miró extrañada. ¿Qué es eso?, preguntó. La verdad que todos deberían conocer, respondí colocando la carpeta en la mesa. Abrí las páginas y empecé a pasar una por una delante de los presentes. Capturas de pantalla, fotos, conversaciones explícitas. El silencio fue absoluto. Su madre se llevó las manos a la boca, su padre clavó la vista en el suelo, su hermana se levantó de golpe incapaz de mirarla, y nuestros amigos intercambiaron una mirada incómoda sin saber dónde meterse. Marta intentó arrebatarme las hojas, pero yo la sujeté con fuerza. ¿Quieres que lo lea en voz alta para que no queden dudas?, pregunté con rabia contenida. Javier, por favor, no hagas esto aquí, hablamos tú y yo a solas, suplicó con lágrimas en los ojos. A solas ya hablamos y me mentiste, ahora lo sabrán todos para que entiendan quién eres de verdad, contesté sin pestañear. Se produjo un momento tenso, casi insoportable. Su padre fue el primero en hablar, con un tono seco. Marta,
¿es cierto lo que veo aquí? Ella no contestó, solo lloraba. Es cierto, papá, todo es cierto, lleva meses acostándose con otro mientras yo trabajaba y cuidaba de nuestra hija, dije mirándole directamente. El golpe fue brutal. Su familia quedó devastada y ella se derrumbó delante de todos. Yo recogí la carpeta, la guardé de nuevo y me levanté de la mesa. Esto es solo el principio, Marta, he hablado con un abogado y el lunes presentamos la demanda de divorcio. Con estas pruebas no te quedará nada que reclamar, ni pensión, ni custodia exclusiva, nada. Todo se acabó, anuncié antes de salir del comedor y encerrarme en el despacho. Escuché desde dentro cómo su madre la reprendía, cómo su padre no decía una sola palabra más y cómo nuestros amigos se despedían rápidamente, incómodos por haber presenciado aquello. Marta golpeó la puerta varias veces intentando que la abriera, llorando y suplicando, pero no lo hice. Esa noche la pasé en el sofá otra vez, pero por primera vez en semanas sentí una especie de calma. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque por fin había devuelto parte del daño. Ella ya no podría esconderse tras excusas baratas ni seguir jugando a la familia perfecta. Su máscara se había roto delante de los que más le importaban. Lo que no sabía en ese momento es que todavía me quedaba la conversación final, la que decidiría qué hacer con el futuro de nuestro matrimonio y, sobre todo, cómo proteger a mi hija de todo este desastre. Las semanas siguientes a aquella cena fueron un campo de batalla silencioso en la casa. Marta intentaba actuar como si todo pudiera arreglarse, como si bastara con llorar un poco, con hacerme preguntas sobre el trabajo o con mostrarse pendiente de Lucía para convencerme de que merecía una segunda oportunidad. Yo, en cambio, había decidido no abrir la boca más de lo necesario porque esperaba el momento adecuado para tener una conversación definitiva. Sabía que iba a ser dura y que no podía improvisarla, porque cualquier titubeo le daría espacio para seguir manipulando la situación. Necesitaba estar frío, directo y sin dejar huecos para excusas. El sábado por la tarde, cuando dejamos a Lucía en casa de su amiga, aproveché para poner fin a la espera. Cerré la puerta y le dije que viniera al salón. Ella me miró con recelo, notando que se venía algo serio, pero me siguió. Se sentó en el sofá con los ojos hinchados, llevaba días llorando y su cara lo demostraba. Yo me mantuve de pie frente a ella, sin intención de suavizar nada. Tenemos que hablar de una vez, Marta, y no me voy a conformar con tus lágrimas ni con tus excusas, empecé con tono firme. Javier, por favor, no me castigues así, ya te he dicho que me equivoqué, que fue un error, que no quería hacerte daño, que solo fue un desliz, podemos salir adelante, respondió, intentando sonar convincente. Un error es olvidarse de un aniversario, un error es discutir por una tontería, lo tuyo fue una relación paralela durante más de medio año, organizaste encuentros, mentiste, engañaste, todo con plena conciencia de lo que hacías. Eso no es un desliz, es una traición, contesté, acercándome un poco. Ella apretó los labios, sabiendo que no podía negar lo evidente porque yo tenía pruebas suficientes para enterrarla. Lo sé, Javier, lo sé, pero te juro que no quiero perderte, no quiero que Lucía crezca en una familia rota, podemos intentar terapia, podemos empezar de cero, insistió, suplicando. Me senté al fin frente a ella, pero no para acercarme, sino para mirarla de frente con toda la frialdad que podía. Terapia no borra los hoteles, no borra las fotos, no borra lo que escuché con mis propios oídos. No quiero empezar de cero porque ya no te creo ni cuando me dices que tienes hambre. ¿Entiendes lo que significa vivir con alguien de quien no te fías ni para lo más mínimo? Le pregunté. Ella bajó la mirada, incapaz de responder. Marta, lo que quiero es que hablemos claro de lo que viene ahora. Yo voy a seguir adelante con el divorcio, lo he hablado con el abogado y sé que con las pruebas que tengo no podrás pedirme ventajas. Estoy dispuesto a acordar una custodia compartida porque Lucía no tiene culpa de nada,
pero tienes que asumir que el matrimonio está muerto. Quiero que me lo digas mirándome a la cara, sin rodeos, sin fingir, quiero que admitas que lo has destrozado tú y que no hay nada que salvar, le exigí. Ella empezó a llorar otra vez, con un llanto más contenido que las otras veces, casi resignado. Lo sé, Javier, sé que lo he destruido, que he hecho pedazos lo que teníamos, y me arrepiento cada día desde que pasó, pero no puedo volver atrás, solo quería que me dieras una oportunidad de no perderlo todo, de no perderte a ti ni a nuestra hija, dijo con voz rota. A mí ya me perdiste, le interrumpí, lo único que queda es cómo vamos a organizar la vida de Lucía, porque lo que no voy a permitir es que sufra por lo que tú hiciste. Ella asintió en silencio, con la cabeza gacha. Durante unos segundos no habló nadie. El silencio era pesado, pero al mismo tiempo sentí un alivio porque al fin las cartas estaban sobre la mesa. Te prometo que seré una buena madre, que estaré ahí para ella, que nunca volverá a ver algo así, que no quiero hacerla sufrir, dijo finalmente. Eso espero, Marta, porque lo único que me importa ahora es que Lucía no crezca pensando que esto es normal, que una familia es un lugar donde se traiciona y se miente. Ella merece otra cosa, y yo también merezco vivir sin tener que sospechar cada vez que suena un mensaje en tu móvil, contesté con calma. Se hizo otro silencio largo. Marta me miraba como si esperara que en el último momento yo me ablandara, pero esa posibilidad ya no existía. Yo ya había pasado por la rabia, por la negación, por el dolor, y ahora estaba en un estado distinto, uno en el que la decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. Entonces esto es definitivo, dijo con voz baja. Sí, es definitivo. No quiero más discusiones, no quiero más súplicas, no quiero que intentes convencerme, lo único que me interesa es organizar el divorcio y asegurarnos de que Lucía esté bien. Lo demás se acabó, respondí con firmeza. Ella sintió lentamente y se levantó del sofá. Caminó hasta el dormitorio sin decir nada más. La vi irse y supe que esa era la última vez que íbamos a hablar como pareja. Ya no había nada que reconstruir, solo quedaba el trámite legal y el proceso emocional de cada uno por separado. Esa conversación fue dura, pero también fue liberadora. Después de tanto dolor y de tanta rabia, por fin había un cierre. Ella había admitido lo que había hecho, había aceptado que el matrimonio estaba roto y que no había nada que salvar. Yo, por mi parte, había dejado claro que ya no había lugar para segundas oportunidades. Lo único que quedaba era avanzar, aunque fuera hacia una vida completamente distinta a la que había imaginado. El divorcio se resolvió más rápido de lo que esperaba porque Marta no tenía margen de maniobra. Las pruebas que había reunido eran incontestables y su abogado no pudo inventar ninguna defensa que la librara de las consecuencias. Aceptó la custodia compartida sin discutir demasiado porque sabía que, si insistía en pelearla, todo lo que tenía guardado podía hacerse público en un juzgado. Yo no buscaba arruinarla por completo, lo único que quería era proteger a Lucía y asegurarme de que no me dejara en la ruina después de haberme traicionado. Firmamos los papeles en silencio, cada uno evitando la mirada del otro, como si ambos quisiéramos que aquello terminara cuanto antes. Los primeros días después de la firma fueron extraños. Me despertaba en un piso alquilado, pequeño y con lo justo, y lo primero que sentía era un vacío enorme al no escuchar los pasos de mi hija corriendo por el pasillo. Cuando venía a pasar los días que le correspondían conmigo, la casa cobraba vida y yo recuperaba el ánimo, pero cuando se iba volvía la calma rara, una calma que no siempre era agradable. Me encontré de golpe con una libertad que no había pedido y con un dolor que no podía ignorar. Aprendí rápido que la rutina es lo que te salva en esos momentos, así que me obligué a mantener horarios, a ir al gimnasio, a cocinar aunque fuera solo para mí, a salir a caminar en lugar de quedarme en el sofá mirando el techo. Marta, por su parte, intentó acercarse en varias ocasiones. No como esposa, porque sabía que ese papel ya estaba quemado,
sino como alguien que quería suavizar la relación para que no fuera un infierno compartir la crianza de Lucía. Yo la trataba con corrección, sin insultos ni escenas, pero con una distancia absoluta. No me interesaban sus intentos de justificación ni sus frases de arrepentimiento. Había pasado demasiado tiempo mintiendo como para que ahora pretendiera que unas lágrimas cambiaran mi percepción. A veces, cuando venía a recoger a la niña, notaba en sus ojos que quería decirme algo más, pero yo no se lo permitía. El pasado estaba cerrado y no pensaba darle la satisfacción de escucharla una vez más. Lo más duro fue hablar con Lucía. No le conté detalles, por supuesto, pero tampoco quise disfrazar la realidad. Le expliqué que su madre y yo ya no íbamos a vivir juntos porque había cosas que no se podían arreglar, pero que ella seguía siendo lo más importante para los dos. Tenía 12 años, lo suficiente para entender que algo grave había ocurrido, aunque no supiera exactamente qué. Lloró, se enfadó, me preguntó si era culpa suya y tuve que repetírselo varias veces hasta que pareció convencerse de que no lo era. Esa conversación me dolió más que cualquiera con Marta, porque me di cuenta de que las decisiones de los adultos siempre caen sobre los hombros de los hijos, aunque intentemos evitarlo. Con el tiempo, descubrí que lo que más me había afectado no era la traición en sí, sino la manera calculada en que la había llevado a cabo. Puedo entender que alguien se deje llevar en un momento de debilidad, que cometa un error y se arrepienta al instante. Lo que no puedo aceptar es que alguien organice salidas, reserve hoteles, invente excusas y viva durante meses una vida paralela sin mostrar el menor remordimiento. Esa frialdad me hizo darme cuenta de que Marta y yo no éramos el equipo que yo creía. Mientras yo pensaba en el futuro de nuestra familia, ella pensaba en cómo mantener a escondida su aventura. Esa diferencia lo explica todo. Hoy, mirando hacia atrás, no siento odio hacia ella. Sí desprecio, porque destruyó algo que no tenía por qué destruir, pero ya no me consume la rabia como al principio. La venganza que llevé a cabo sirvió para equilibrar la balanza y para demostrarle que no podía salirse con la suya, y eso me permitió cerrar la herida más rápido de lo que imaginaba. No me arrepiento de haber expuesto sus mentiras delante de su familia, porque fue la única manera de que se enfrentara a las consecuencias sin posibilidad de esconderse. Lo que he aprendido de todo esto es que confiar ciegamente en alguien puede ser un error mortal si no estás preparado para ver la realidad cuando aparezca. Yo me negaba a escuchar las señales, las excusas, las ausencias y preferí creer que eran paranoias mías. Ahora sé que la confianza debe ir acompañada de atención y de límites claros. No volveré a regalarle a nadie la posibilidad de destrozar mi vida sin que lo note a tiempo. En cuanto al futuro, no tengo prisa. Mi prioridad es Lucía, que crezca sabiendo que tiene un padre presente, que puede contar conmigo y que no voy a desaparecer de su vida aunque su madre y yo estemos separados. Lo demás llegará cuando tenga que llegar. Si en algún momento aparece alguien con quien valga la pena intentarlo, lo haré, pero ya no busco llenar un vacío con cualquier cosa. Prefiero estar solo a volver a vivir una mentira. La última vez que hablé con Marta de algo personal fue unos meses después del divorcio. Ella intentó otra vez justificar lo que había hecho, me dijo que se sentía sola, que yo estaba demasiado centrado en el trabajo, que necesitaba sentirse deseada. La escuché en silencio y cuando terminó le respondí sin levantar la voz. Todo eso lo podías haber hablado conmigo, pero preferiste callar y buscar a otro. Ya no importa lo que digas, Marta, porque lo único que queda entre nosotros es nuestra hija. Lo demás se acabó para siempre. Ella bajó la cabeza y no volvió a insistir. Ese fue el cierre definitivo, la confirmación de que ya no había nada más que discutir. Desde entonces, nuestra relación se limita a lo justo y necesario para organizar horarios y actividades de Lucía, sin más. Y así quiero que siga. Termino esta historia sin sentirme víctima, porque aunque fui engañado, reaccioné, me defendí y puse un límite. Me queda la cicatriz,
pero también la certeza de que tuve el valor de no seguir viviendo una farsa. Y eso, al final, es lo que me permite dormir tranquilo cada noche.